Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Una vez más, estando con ustedes en esta mañana, agradecer a Dios porque nuevamente nos permite, con los cantos de los gallos y con la bendición del Señor, estamos nuevamente para poder desarrollar una lección. Es un día especial, es el día de la familia. Sé que el enemigo ha hecho muchas cosas para poder desviarnos del propósito es- especial que tiene este día. Queremos reflejarnos a Cristo, mis queridos hermanos, soldados donde se encuentren. Es un privilegio de que el Señor nos haya permitido estar con ustedes. Reciban un abrazo fraternal y un feliz día de la familia. Que Dios siempre los bendiga y que Él pueda en todo momento suplir las necesidades que ustedes necesitan. Sé que el desánimo puede llegar en algún momento y a veces vemos el camino muy duro, pero de alguna manera queremos que el Señor pueda ayudarnos. Siempre tenemos que agradecer por las cosas, así como lo hizo el patriarca Job. Nosotros también queremos agradecerte. Vamos a iniciar este estudio y quisiéramos que el Señor pueda iluminarnos y pueda Él guiarnos a la verdad. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana, Señor, agradecerte porque nos has permitido nuevamente poder encontrarnos. Señor, nos has hecho descansar y nos hemos levantado, Señor, con la oportunidad nuevamente. Y antes de poder realizar, Señor, las actividades, queremos, Señor, pedirte la dirección. No permitas, Señor mío, que nada nos desvíe de tu palabra y que podamos nosotros encontrar, Señor, la verdad que está en tu palabra. Solamente necesitamos escudriñarla. Por esa razón, Señor, queremos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y sea, Señor, el que nos enseñe esas verdades que necesitamos comprender. Bendito Señor, vamos a abrir tu santo libro, que tú nos acompañes y estés con nosotros y con cada persona que va a poder meditar en este estudio. Estamos ya, Señor, en el día especial y queremos, Señor, que tú puedas realizar y hacer, Señor, las cosas que son necesarias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana es el bosquejo de toda la semana que hemos estudiado temas muy importantes. Quisiéramos meditarlo pregunta por pregunta y quisiéramos que si tú tienes alguna pregunta, aparte de todo lo que hemos estudiado, no dudes en realizarlo. Estamos gustosos en poder responderte y como siempre lo hemos dicho, si hay preguntas que no tenemos a la mano, vamos a estudiarlo y vamos a poder darte la respuesta. Vamos a meditar en esta mañana todo lo que hemos estudiado durante la semana. El título de esta lección ha titulado Entonces será purificado el santuario parte 1. Cuando nosotros escuchamos esa frase, como adventista del séptimo día, hemos entendido o podríamos decir que algunos no han entendido lo que se refiere este mensaje poderoso, el mensaje del tercer ángel
con uno de los hitos principales, que es la purificación del santuario. Saber lo que Cristo en estos momentos está realizando es de suma importancia para nuestra salvación. Vamos a ver lo que el libro de Daniel, el capítulo 8:14, nos decía. Y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Por mucho tiempo el pueblo de Dios vivió en tinieblas, y ahora que podía encontrar la verdad, estaba abrazando un mensaje poderoso. Dice el ángel en el versículo 13 del capítulo 8 de Daniel, que un ángel le pregunta: ¿hasta cuándo va a durar la prevaricación? Dice, y otro ángel le responde: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este mensaje tenía que ser predicado con tanto poder para dar luz a otras personas, y las personas que estaban en pecado tenían que salir urgentemente de las iglesias caídas y formar un grupo especial hasta los tiempos finales. Entonces vamos a ver también el testimonio. Dice: testimonio para los ministros, la página 378 dice: hay que estudiar la cruz de Cristo, debe captar la atención y retener los afectos de la sangre que fue derramada por los pecados. Purificará y limpiará la mente y el corazón de toda la especie del egoísmo. Dice que debemos estudiar la cruz. Cuando uno se pregunta por qué tenemos que estudiar la cruz y por qué es necesario saber ese mensaje, y la respuesta está, mis queridos hermanos, que eh, la cruz es la parte más importante de todos los mensajes que podemos nosotros dictar, ya que, como lo dijo en San Juan 3:14, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Nosotros podemos ser salvos únicamente por los méritos del Señor Jesucristo, como lo decíamos durante la semana. No podemos hacer nada para salvarnos. Nuestra vida es una vida de pecado. Y si no comparecemos ante la presencia del Padre, no podemos nosotros resistir la gloria poderosa, seríamos destruidos. Pero por los méritos de Cristo, nosotros podemos eh, tomar parte de la salvación. Por esa razón es necesario estudiar la cruz, donde el Señor Jesús fue llevado para poder ser muerto por cada pecador. Podríamos decir que Él fue muerto por los judíos, pero la verdad es que Jesucristo fue muerto por cada uno de nosotros. Personalmente hizo ese trabajo maravilloso. Por eso necesitamos nosotros asearnos de ese mensaje. No podemos ir en contra de ese mensaje. Por eso es necesario que nuestra mente se dirija a ese momento maravilloso que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos entonces a desarrollar este estudio. Dice la pregunta: ¿qué sacrificio deberíamos estar dispuestos a hacer para comprender las profecías importantes para nuestros tiempos? ¿Qué sacrificio tendríamos que tener en cuenta? Cuando hablamos de la profecía, muchas personas pueden decir: pues la profecía es tan difícil, no podemos nosotros entenderlo. Pero el Señor ha dejado la profecía con el único propósito de que nosotros sepamos los secretos que el Señor tiene, y esos secretos han sido revelados únicamente a sus hijos. En el capítulo de Daniel 9:3 vamos a ver lo que nos dice. Capítulo de Daniel 9:3.
Dice así: Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza. Cuando el profeta Daniel ha sido recibido o ha recibido esta visión, dice que quería saber lo que significaba y dice que se volvió, dice, al suelo en posición de oración y dice que hizo ayuno para que pueda entender el mensaje. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, han hecho este trabajo de poder ir a la cámara secreta y poder pedir al Señor que les enseñe el mensaje de Dios? Si has hecho eso, realmente estás a punto de encontrar las verdades preciosas del mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque solamente este mensaje puede llevarnos a comprender todas las cosas que pronto irán a suceder. No es en un púlpito donde tienen que enseñarte, es en la cámara secreta, la intimidad con el Señor, donde tienes que aprender el mensaje del Señor. Y ahora Daniel dice que va y ha pedido al Señor que le enseñe. Estaba totalmente preocupado y también ansioso de saber lo que significaba todo lo que había eh, sido dirigido o dicho por el ángel. Ahora nosotros necesitamos ir en posición de oración diariamente, hoy más que nunca. El testimonio en el tomo 1, la página 4, el tomo 1 dice así, 499, dice: Cuando escudriña las escrituras con un ferviente deseo de aprender la verdad, Dios soplará su espíritu en tu corazón e impresionará tu mente con la luz de su palabra. La Biblia es su propio intérprete. Un pasaje explica otro. ¿Te das cuenta? No necesitamos nosotros a un erudito para que nos pueda ayudar a entender. Únicamente si vamos a la fuente preciosa de la verdad, podremos encontrar la verdad. Escudriñemos. Y cuando vamos a escudriñar es tratar de buscar el significado de la respuesta que nosotros estamos buscando. Dice que la Biblia es su propio intérprete. Si nosotros le preguntamos a Cristo lo que significa, Él mismo nos dirá a través de la palabra, pero necesitamos estar íntimamente relacionados con el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que nosotros buscarle cada mañana, en todo momento, si queremos que el Señor nos diga sus verdades. Entonces, ¿qué sacrificio deberíamos estar dispuestos a hacer para comprender la profecía importante para este tiempo? Ir en oración a los pies de la cruz. Ir en oración a los pies de la cruz. Ese es el secreto. Ese es el sacrificio que deberíamos nosotros hacer para poder nosotros saber la verdad. También nos dice otra pregunta: ¿cómo sabemos que la profecía de Daniel 9 están claramente, dice, conectadas con Daniel 8, especialmente en la explicación dada en el versículo 14? ¿Cómo sabemos? Dice, porque en el capítulo 8, 14, como lo leíamos anteriormente, dice, hasta 2000, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y si nosotros nos vamos en el capítulo de Daniel 9, 22 al 23, dice así, 22 al 23, me hizo entender y me dijo Daniel, y dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento, tan pronto como
empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñarte, porque tú eres muy amado, y entiende pues las palabras y entiende la visión. Se dan cuenta que está relacionada con el capítulo 8 de Daniel. ¿Por qué? Porque era el mensaje que Daniel tenía que entender. Es el mensaje que el Señor le estaba dando a Daniel, ya que Daniel, al escuchar este mensaje de lo que el ángel estaba diciendo, él no entendía. ¿Por qué no entendía? Porque las cosas que Daniel estaba viendo no eran para su tiempo. Y ahora el privilegio más maravilloso que tiene cada ser humano que quiere escudriñar las escrituras es que ahora lo tenemos nosotros, el banquete servido solamente para comerlo, ¿verdad? Entonces, el testimonio en conflicto de los siglos, testimonio en conflicto de los siglos, la página 326 dice, el ángel Gabriel había sido enviado a Daniel con el expreso propósito de explicarle el punto que no había entendido en la visión del capítulo 8, la declaración relativa al tiempo, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. ¿Se dan cuenta? Es el punto céntrico donde Daniel no había entendido, porque ¿cómo sería este evento? ¿Qué es lo que se declararía al decir hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado? ¿Cómo? ¿Qué es lo que significaba? Decía Daniel. Y ansiosamente él quería saber el significado de este mensaje. Hermano mío, también tú quisieras saber este mensaje. Hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. ¿Sabes lo que el Señor está haciendo? ¿Cómo está purificando el santuario? ¿Y qué es lo que está haciendo por ti y por mí? Si ya lo sabes, conéctate siempre en el Señor para que puedas seguir aprendiendo las verdades que el Señor tiene para ti. Interesante, ¿verdad? Entonces dice la pregunta, ¿cómo sabemos que las profecías de Daniel 9 están claramente conectadas con el capítulo 8, especialmente en la explicación dada al versículo? Porque el texto declara, porque el texto declara que Daniel oraba por ese mensaje. Porque el texto declara que Daniel oraba por ese mensaje. Sin duda que no hay parte oculta de Dios. Todo está dicha y está hablada para que nosotros podamos entenderlo. También dice, otra de las preguntas, al estudiar las profecías, al estudiar las profecías, ¿qué principio necesitamos entender al tratar con el tiempo? ¿Qué principio? Eh, la profecía se entiende de la manera literal y simbólica, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en Números 14, 33, 34. En este caso dice el tiempo. 14, 33, 34. El capítulo de Números. Números 33. Números 14, perdón. 33 y 34. Dice así. Y vuestros hijos andarán, dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Los llevarán vuestra infidelidad hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. El libro de Números declara cómo está conformado los años proféticos.
dice un día por año. O sea, cuando hablamos en la profecía de Daniel, un día hablamos de un año, ¿verdad? Por eso significa los 2300 días de tardes y mañanas, significa 2300 años literales, pero cuando lo desglosamos todo eso, nos vamos a dar cuenta que es importante, sabiendo de que eh, todo tiene un significado importante, pero cuando hablamos del tiempo, el tiempo, día, es el tiempo profético, es años, ¿verdad? Un año, 2 años, porque el mismo Señor Jesucristo, declarando a través del apóstol Pablo, dice que así para Dios un año es un día. Es interesante poder quizás profundizarnos en este mensaje, ya que no sabemos en qué tiempo el Señor vendrá, porque en el cielo el tiempo no es igual que el tiempo en la tierra. Entonces, en el capítulo de Números declara que un día por año, un día por año. Esto quiere decir de que la profecía se refleja de esa manera. Para poder comprender un poquito más, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Del Edén al Edén, página 147, dice así. Se ha demostrado que un día en la profecía se cuenta por un año, y que el tiempo de los tiempos y la mitad del tiempo de Daniel 7:25 son 1260 años. Estos fueron años señalados para la supremacía del cuerno pequeño, el papado durante los cuales tuvo, dice, poder para desgastar a los santos del Altísimo. El mismo tiempo está marcado en Apocalipsis 12. Ese es el tiempo que el cuerno pequeño hizo el trabajo, y también es el tiempo que Daniel estaba viendo en la profecía. Entonces, mis queridos hermanos, vamos entendiendo esa parte, que el tiempo determinado, como lo dice Daniel, es un tiempo exacto, pero en esta profecía es el tiempo un día por año. Entonces vamos a la pregunta. Dice, al estudiar la profecía, ¿qué principio necesitamos entender al tratar con el tiempo? Que el tiempo en profecía, un día es un año, un día por año. El tiempo es un día por año, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. Dice, explique de las cosas que debían cumplirse durante el periodo de 70 semanas. Vamos a leer el capítulo de Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Daniel 9, 24 al 27. Dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, más 62 semanas, la plaza y la muralla serán edificadas. En tiempos angustiosos, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, acá nos dice que debemos explicar.
Daniel 7, 9, 24 al 27. Esta profecía inicia, dice, con la restauración de las murallas de la ciudad. La historia nos cuenta de que cuando el pueblo de Israel fue libertado para poder ir nuevamente a su ciudad y poder construirla, se demuestra, iniciando este periodo en el año 457, cuando se empezó a reconstruir las murallas. Y también nos dice que el siguiente paso es el ungimiento del Mesías. Esto quiere decir en el bautismo que el maestro tuvo. También nos habla de un evento que a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al príncipe. Esto relata que sucedería en la crucifixión del maestro. Y finalizando, dice, con el último mensaje de misericordia del apedreamiento de Esteban, dando o terminando la profecía de las 70 semanas para que el pueblo judío rechace totalmente el mensaje de nuestro maestro. Entonces, esta profecía está ya entendida, comprendida. Entonces, acá nos dice que nosotros debemos explicar, pero antes de poder eh, mencionar esas partes importantes, quisiéramos leer las profetas y reyes, la página, la página 515, dice así. Dijo el ángel, confirmará el pacto con muchos durante una semana, 7 años. Durante 7 años después de que el Salvador inició su misterio, el Evangelio debía ser predicado especialmente a los judíos. ¿Se dan cuenta? Especialmente a los judíos. Durante 3 años y medio por Cristo mismo y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. En la primavera del año 31 después de Cristo, el verdadero sacrificio fue ofrecido en el Calvario. Todo estaba relacionado con esto. Dice, explique algunas de las cosas que debían cumplirse. La primera parte es la reconstrucción de Jerusalén. La segunda parte es el ungimiento o el bautismo de Jesucristo. Y la tercera parte es el sacrificio, la muerte en la cruz de Cristo. Finalizando con el apedreamiento de Esteban y dando por sellado la condenación que el pueblo judío iba a recibir. Este mensaje lo sabemos como adventistas del séptimo día y deberíamos nosotros entender que la misma situación podría suceder en este tiempo con nosotros si nosotros no estamos unidos con el mensaje del Señor, ¿verdad? También nos dice otra de las preguntas, ¿qué tenía que suceder antes de que Jesús pudiera comenzar su ministerio en el santuario celestial? ¿Qué tenía que suceder? En Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24, ¿qué dice? Dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué tenía que suceder? Dice. La pregunta dice, ¿qué tenía que suceder antes de que Jesús pudiera comenzar su ministerio en el santuario celestial? Tenía que hacer el trabajo, dice, ungirse en la tierra. Vamos a ver lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, el volumen 4, página 1147. Unió, dice, a la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino habitaba en el templo de carne.
se unió al templo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque al hacerlo pudo asociarse con los hijos e hijas de Adán, pecadores y afligidos. Antes de poder realizar el trabajo en el santuario celestial, tenía que hacer una obra poderosa, y esa obra poderosa era estar en la tierra haciendo el trabajo especializado que en mucho tiempo antes de la creación del mundo se había dado ya ese plan de redención. Venir aquí, hacerse como uno de nosotros y poder determinar lo que iba a suceder con cada ser humano. Entonces la pregunta es, ¿qué tenía que suceder antes que Jesús pudiera comenzar su ministerio en el santuario celestial? Tenía que hacer su labor en la tierra como el cordero inmolado. Tenía que hacer su labor en la tierra como el cordero inmolado. Entonces, es interesante este estudio. Sé que durante la semana y en lugares donde estemos vamos a ir y comprender este mensaje poderosamente y nos vamos a dar cuenta de que todo lo que hemos estudiado es un mensaje de salvación. La última pregunta nos dice, ¿cómo es aceptado el hombre aun cuando tiene pecados? ¿Cómo se acepta el hombre? Dice eh, en 2 de Corintios 5:21, vamos a ver si hoy el Señor está en el santuario celestial, ¿cómo se acepta? 2 de Corintios 5:21, dice así, 2 de Corintios 5:21, dice así. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justificados de Dios en él. Dice, aunque a aquel que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo. ¿Cómo es aceptado el hombre? ¿Cómo se acepta el hombre? A través de Jesucristo, en el santuario celestial, en estos momentos, se ve ese resultado, esa parte importante. El testimonio dice en Fe y Obras, la página 110, nos dice así. Ve, dice, el manto de la justicia de Cristo tejido en el telar del cielo, forjado por obediencia y imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre. Cuando el pecador percibe los incomparables encantos de Jesús, el pecado deja de parecerle atractivo, porque contempla al señalado entre 10.000, aquel que se enteramente codiciable. Verifica por experiencia personal el poder del Evangelio, cuya vastedad de designio es igualada únicamente por su preciosidad de propósito. Ve el manto de justicia de Cristo. ¿Quién lo ve? El hombre ve este trabajo. Si no podemos nosotros ver ¿cómo puede el hombre poder ver su pecado? No lo va a poder ver. Entonces, ¿cómo es aceptado el hombre aun cuando tiene pecados? Si se ha arrepentido, Dios lo ve como nunca, como si nunca hubiese pecado. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Entonces, en este día donde te encuentres, anda y regocíjate en este día. Pásale hermoso y que Dios pueda ayudarte en el sentido espiritual a ser feliz al lado de Cristo. Que tengas un hermoso día de reposo y que el Señor pueda bendecirte en todo lo que tú hagas. Nos vemos en un próximo video.